Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En la sesión del día de hoy continuaremos hablando acerca del tema de las fracciones. Específicamente vamos a hablar acerca de las clases de fracciones. Lo primero que vamos a recordar antes de iniciar es que ya en la primera sesión, en la clase anterior, habíamos hablado de las partes de la fracción, mencionando que existía un denominador y un numerador. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que es una de las características que diferencia a los tipos de fracciones o las clases de fracciones que trabajaremos hoy. Entonces, ¿qué recordamos? El denominador, que es el que se encuentra abajo de esa línea o vínculo, es el que me indica el número de partes iguales en que se divide mi unidad, sea cual sea la que escoja. Un rectángulo, un cuadrado, sobre la recta numérica. Entonces, el denominador, número de partes iguales en que yo divido mi unidad. Mientras que el numerador representa cuántas partes voy a tomar. ¿Listo? Entonces, recordando eso, vamos a continuar acá. La primera clase de fracción que vamos a trabajar son las fracciones propias. Cuando a mí me hablan de fracciones propias, la primera característica que vamos a resaltar es que su numerador es menor que el denominador. Veamos estos dos ejemplos aquí. Tengo 3/4 y 2/3. ¿Qué pasa en ambos casos? El numerador, que es 3, es menor que el denominador, que viene siendo en este caso 4. Lo mismo ocurre aquí. 2 es menor que 3. 2 mi numerador, 3 mi denominador. ¿Listo? Entonces, esa es la primera característica. Ahora, con la representación que vamos a realizar, nos vamos a dar cuenta de una consecuencia de esto, y es que en este tipo de fracciones propias van a ser menores que la unidad. ¿Listo? Siempre su representación gráfica o en la recta voy a necesitar menos de la unidad. ¿Listo? Miremos. Tenemos aquí 3/4. 4, recordemos que son las partes en que se divide mi unidad. ¿Cuál fue la unidad que yo escogí para mi ejemplo? Este cuadrado que se encuentra aquí representado. ¿En cuántas partes lo dividí? ¿En cuántas partes iguales? En 1, 2, 3 y 4. Ya tengo el denominador. ¿Cuántas tomé? 3 de ellas. Entonces las voy a señalar acá. 1, 2 y 3. 3 de las 4 en que dividí. ¿Listo? Ahora aquí vamos a hacer lo contrario. Aquí coloqué la representación gráfica y voy a ir a la expresión en fraccionario. ¿Cómo sería? Lo primero, el denominador, recordemos, son el número de partes en que yo dividí la unidad, partes iguales. Y aquí, si nos fijamos, esta circunferencia está dividida justamente en dos partes, esta partecita y esta partecita. Y de esas dos partes, sombreé una sola. Entonces aquí sería 1/2. ¿Listo? ¿Cuánto utilicé en ambos? Menos de la unidad. Aquí menos de la unidad, miren, me faltó esta partecita, menos de la unidad. ¿Correcto hasta ahí? Si miramos la representación en la recta numérica, que la clase pasada dijimos que en realidad era una semirrecta, ¿cierto? Porque solamente utilizamos los números naturales. 2/3, ¿qué me dice? Lo primero, yo aquí ubiqué, recuerden que lo primero que hago es dividir mi recta en unidades que tengan el mismo tamaño. Entonces, hasta aquí tengo una unidad. Y aquí tengo mi otra unidad. Pero recordemos que yo voy a utilizar menos de una unidad. Veamos si es cierto. Dividimos en 3 partes iguales. Entonces aquí, como tengo cuadrícula, puedo dividir en 3 partes exactamente iguales. Recordemos aquí que lo que contamos son los espacios, entonces se va a generar 1,
2 y 3 partecitas. Ese es el número de partes en que yo dividí mi unidad. Pero de esas 3, ¿cuántas tomo? 2 únicamente. 2. En orden a partir del 0. Entonces sería 1 y 2. Quiere decir entonces que mi fraccionario, mi fracción, quedaría justo en este lugar. Entonces voy a borrar acá para que no nos confundamos y quedaríamos por aquí. Justamente aquí quedó mi fracción, que es 2/3. ¿Correcto hasta ahí? Entonces eso sería todo. Eso ya lo habíamos retomado de la clase anterior, ¿no? Vamos ahora a mirar las fracciones impropias. La diferencia radica en que ahora el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 5 es mayor que 3, 9 es mayor que 4. Cumple con esa condición. Y como consecuencia, también en la representación gráfica va a haber una diferencia con las propias, y es que ya voy a necesitar más de una unidad. Ya no solamente una, sino más de una. Miremos en el ejemplo. 5/3. Recordemos que lo primero que hacemos es dividir en 3 partes iguales a mi unidad. Ya está aquí. Tengo 3 partes iguales. Tome un rectángulo, que esa va a ser mi unidad, dividida en 3 partes iguales. Pero ojo, debo tomar 5 de esas partes. No me alcanza. Luego dibujo otra unidad que estaría acá, ¿cierto? Ojo, del mismo tamaño y dividida en el mismo número de partes. También 3. ¿Cuántas tomaría? Tomaría 5. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. ¿Listo? Tomé 5 de las 3 en que se dividió cada unidad. Pasamos a la siguiente, 9/4. Lo primero, denominador me indica que debo tomar mi unidad, que es esta circunferencia, dividirla en 4 partes. Aquí tengo mis 4 partes. Pero las que debo tomar son 9, no me alcanza. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Dibujo otra unidad en 4 partes iguales. Hasta aquí llevaría 4, 8. Todavía no me alcanza. Tengo que dibujar una tercera unidad dividida también en 4 partes. Y de ellas me haría falta solamente una para completar las 9. Entonces tendría ya dibujado lo siguiente. 4, 8 y una 9 partes. De 4 en las cuales se dividió cada unidad de las que haya escogido. Ahora vamos a mirar un ejemplo adicional, pero utilizando la recta numérica. Tenemos a 7/4. Lo primero que hacemos es ubicar la unidad. En este caso, recordemos que en la recta numérica hacemos las unidades del mismo tamaño. Voy a dividir esta primera unidad en 4 partes iguales. Entonces, como aquí tengo cuadrícula, voy a colocar aquí 1, 2, 3 y aquí completo las 4. Recordemos que aquí lo que interesa son estos espacios. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa? Necesito 7 de ellos y todavía no me alcanzan. ¿Qué hago entonces? Aquí tenía mi primera unidad. Voy a ubicar la siguiente unidad. Tomo otra unidad. Y también la divido en 4 partes iguales. Listo. ¿Cuántas tendría hasta ahí? Tengo disponibles 8 partecitas. Ya me alcanza. Porque necesito únicamente 7 de ellas. Contemos a partir de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Justamente quedamos por acá. Quiere decir entonces que aquí quedaría ubicado mi fracción. 7/4. Listo. Pasamos a 5 medios.
Dejé la misma recta numérica o semirrecta en este caso, ya se los había dicho. Dejé las unidades del mismo tamaño que la inicial. Tan solo que ahora vamos a dividir en dos partes iguales. Entonces, esta unidad que va aquí de 0 a 1, la voy a dividir en dos partes iguales, 1 y 2. Pero necesito 5 partecitas, no me alcanza. Tomo la siguiente unidad que sería entre 1 y 2 y vuelvo y hago lo mismo. La divido en 1 y 2. ¿Cuántas tendría hasta ahí? 4 partecitas, pero necesito 5, entonces debo tomar la otra unidad. Tendría por acá que dividir nuevamente de 2 a 3, volver a dividir en dos partes iguales. Listo. Ya tengo toda la subdivisión. ¿Cuántas debo tomar? 5. Entonces voy a empezar. 1, 2, 3, 4 y 5. Quedé por aquí. Esta sería la ubicación de mi fraccionario sobre la recta numérica. 5 medios, justamente ahí. Muy sencillo de comprender. Por último, quisiera mencionarles la última clase de fracciones, que son las fracciones unidad. ¿Qué pasa con las fracciones unidad? Son aquellas que son iguales que la unidad, iguales. Y por ende, su numerador y denominador también son el mismo, son iguales. Ejemplo, 2 medios, numerador y denominador iguales. 3 tercios son iguales. Si vamos a la representación, dividí en dos partes iguales, pero necesito tomar 2, o sea que los voy a sombrear a los 2. Eso quiere decir que esto equivale a 1. Ojo, a 1. De aquí lo mismo, tan solo que en la recta numérica. Tengo mi unidad de 0 a 1, la dividí en tres partecitas iguales, 1, 2 y 3. ¿Y cuántas de ellas tomé? Pues las mismas 3. Quiere decir que las tomo todas. En ese caso, aquí quedaría mis 3 tercios, que si vemos tiene la misma ubicación que el 1, que representa mi unidad. Entonces aquí colocamos que 3 tercios equivale también a 1. Con eso ya culmino esta primera parte de clasificación o clases de fracciones. En la siguiente clase trabajaremos cómo llevar una fracción impropia a número mixto y viceversa. Ya entonces espero que me hayan comprendido muy bien el tema, va a ser fundamental para lo que sigue en sesiones acerca de fracciones. Espero se puedan suscribir y estar al tanto de mucha más información.